Estoy muy contenta de estar presente en este hermoso e importante evento, cuya fama trasciende las fronteras de una tierra hospitalaria. Quedo muy agradecida con el comité organizador por haberme invitado a contribuir con el intercambio sobre inclusión social, especialmente a Sergio por haber insistido. No pasa una hora sin que descubramos en algún lugar del océano de la información una razón para ratificar que el conocimiento nos hace libres, nos hace iguales y nos consolida en la esfera personal y profesional. Pero el conocimiento y la información, o mejor dicho, sus opuestos, el desconocimiento y la desinformación, también nos convierten en víctimas o en deudos. Víctimas cuando permanecemos ajenos a la cultura de la integración o distantes de los paradigmas ascendentes. Deudos cuando caemos ante la cultura de la violencia. Bueno. Resulta inevitable aludir en este contexto a la matanza en París, bastión de libertades y tolerancia si hay alguno, sin omitir la destrucción del Arco de Palmira, ni la ofuscación y ensombrecimiento que tales acontecimientos nos producen, sumados a los del Líbano y Mali, sucedidos en un lapso de menos de 2 meses. Por esas asociaciones que la palabra inclusión transmite, conexión o amistad de una persona con otra, se llega rápidamente a su antítesis, la exclusión, que no siempre fue asumida como pecado capital, como lo es hoy en día, sino que más bien caracterizaba cierto condicionamiento previo antes de permitir una acción. Por ejemplo, consultar algún tesoro de la sección de libros raros o manuscritos de una institución. Si no justificabas tu presencia, se te excluía. Es bien conocido por los que hacemos investigación en arte que si visitabas el Rijksmuseum de Ámsterdam y pedías los grabados de Rembrandt, llevaban a tu mesa de usuario una muy buena caja llena de facsímiles impecables. Era un reto. Si no decías nada, es que estabas satisfecho con la reproducción. Si reconocías que eran copias, merecías ver los originales. Sucede también en Londres con las acuarelas de Turner. Y puedo decir, yo creía que me estaban oyendo. Y puedo decir que me sucedió en la Biblioteca Nacional de Austria hace bastantes años, cuando la directora de la Biblioteca Nacional de Venezuela y yo pedimos ver el Códice Mixteca, llamado ahora Códice Vindobonensis Mexicanus, que allí se custodia. Cuando por fin abrimos la caja, me parecía extraño. Me sorprendió el buen estado de conservación. Supimos que nos habían entregado un magnífico facsímil. Nos excluyeron. Hicimos valer nuestro legítimo derecho como usuarios especializados con lo que ello ha significado tradicionalmente en un tono un tanto estridente. Y la jefe de la sección, no sin cierta incomodidad, mandó a buscar el original. Nos incluyeron. Así, los custodios de objetos extremadamente raros, desde tiempos y condiciones ya distantes, hacían valer sus temores por el potencial deterioro o maltrato de un documento a manos de un investigador y también su autoridad frente a preciosos objetos
negándole a los usuarios la contemplación del original. Su autoridad era tal que nadie cuestionaba la legitimidad de sus prerrogativas. Ante un confesionario, podría, con alguna inquietud, revelar que he incurrido en ese pecado. Es decir, que en lo técnico he decidido que sea útil excluir ciertas cosas de un conjunto de muchas otras, ciertos artistas de ciertos grupos de obras de arte, ciertos sitios en la web de otro conjunto parecido, pero muy distinto en calidad y alcance. Eso era así porque algunos solíamos también interpretar la palabra exclusión como sinónimo de discernimiento o de criterio, pero nunca de discriminación. Tampoco descarto que las reglas no hayan sido esgrimidas para discriminar. Un amigo archivero del Brasil me comentaba hace poco que en su país una frase común es: para mis enemigos, la ley. El estado de conservación ha sido usado infinitamente para decir que no. Cuando el Guernica de Picasso iba a ser devuelto a España, luego de 41 años bajo custodia del Museo de Arte Moderno de Nueva York, argumenté con el senador Justino de Azcárate, un republicano español que había hecho de Caracas su refugio, que explorara la posibilidad de atraerlo a Sudamérica por única vez, antes de su viaje final a Madrid. Había apoyo por parte de la Junta del Prado, pero el MoMA apeló a la condición delicada de esa enorme y magistral obra y no tuvimos acceso. Pero todo ello está cambiando, ya ha cambiado. El panorama de los museos, las bibliotecas y los archivos hoy día muestra una animación insuperable para vincular a la población general con sus colecciones, incluyendo todo tipo de individuos con capacidad mermada o con sensibilidades contrarias al paradigma dominante, o con percepciones individuales tan agudas como muchos disléxicos que iluminan la comprensión. Y lo hacen a través del arte y del artista, pues la creación siempre ha sido la clave secreta del universo de las inclusiones. Allí está el ejemplo del Gran Museo Metropolitano de la ciudad de Nueva York, que hace poco menos de 6 meses inició un programa llamado The Artist Project, un encuentro inédito que propicia una visita guiada hecha por artistas, las personas que más saben sobre arte y que más se benefician de los museos, para estimular el acercamiento individual con algún aspecto específico de la colección. Yo les muestro este ejemplo porque creo que en las bibliotecas todavía tenemos que hacer algo de eso. El acento está en la palabra inédita. Por ejemplo, el artista performancista Carl Lindsay, quien vive y trabaja en Brooklyn, escogió a Manet porque el gran artista francés del siglo XIX gustaba realizar retratos inusuales de figuras, si se quiere, marginales. Lindsay trabaja el campo controversial del transgénero y en su acercamiento a Manet nos descubre un retrato de una mujer vestida como torero y que en él interpreta como ejemplo pionero de la dualidad insinuada por el transvestismo. Luego está el caso de Luis Kamnitzer, gran artista conceptual de los 60 de origen uruguayo, quien nos acerca a los libros del grabador Giovanni Battista Piranesi del siglo XVIII, a quien compara con Andy Warhol. La serie se continúa haciendo y cada semana, como en las telenovelas, hay una sorpresa. El análisis que hace el artista pakistaní de las miniaturas persas nos acerca al universo del libro y del poema del pasado iraní, con detalles sobre la escritura, los soportes del libro y los patrones y caligrafías decorativas. Te voy a dejar, porque es una belleza, los detalles que se descubren en este visitar que hace el artista a las miniaturas persas.
understand the social construct of the so-called traditional genre. Why is it already determined as a traditional form or a culturally specific form? This particular one was part of a book that illustrates a poem of the poet Nizami from Nahal Majnun. Es como un taller de escritura. Están escribiendo un poema, están haciendo el libro, se ven los soportes para el libro, cómo es la lectura, una pequeña historia del libro en el pasado oriental. Las instituciones de arte, los museos, las bibliotecas, los archivos, los organismos profesionales que actúan bajo los auspicios de la UNESCO propician la inclusión y cuidan de emitir documentos que normalizan y monitorean. Estas organizaciones tienen años conociendo al público en todas sus caracterizaciones y han desarrollado enfoques insuperables. Ejemplifican modalidades de acercamiento que, si no son normativas, pueden fungir por tal. Un ejemplo multiplicador es con frecuencia una normativa mucho más eficaz que algunos instructivos. Los ejemplos que he citado al comienzo, donde se propicia la consulta a una copia en el lugar del original, era una manera que los custodios de colecciones vulnerables, y estamos rodeados de ellas, nos acostumbramos a actuar para generar cierta distancia que facilitaba proteger el sitio que alberga los tesoros. En la Torre de Marfil no sabíamos si los que querían tumbarnos las puertas eran bárbaros o colegas. Temíamos quizás por la poca transparencia en cuanto a procedencia, que derribaran las barricadas protectoras y exigieran ver lo que habíamos estado guardando. Y vale aquí una interrogante, pero ¿para quiénes estábamos guardando los tesoros? Con el tiempo, la insensatez de tal actitud colmó el vaso. En una publicación reciente de la sección España del Consejo Internacional de Museos, se afirma: el museo como institución ha comenzado ya a sufrir un cambio radical en sus conceptos, en su concepción y sus objetivos. Este cambio se percibe sobre todo en cuanto a sus propuestas de tipo social, ya que el museo ha dejado de ser el lugar emblemático de unas culturas y de una cierta clase social. Quizás la mejor ejemplo es esta frase de la Fundación Miró, en donde acentúa que la accesibilidad, antes que un derecho, es una ideología que hay que practicar, pero practicar haciendo. No está muy lejos la frase de Licón en España, de una de las más felices de las directrices de Memoria del Mundo, mi programa favorito de la UNESCO, consagrado a la salvaguarda del patrimonio documental, pionero en el ámbito de las inclusiones. La frase dice así: la preservación cultural no es una opción más de los ricos, ni un lujo innecesario de los pobres. Es universal y fundamental para la supervivencia y el desarrollo del espíritu humano. El programa Memoria del Mundo de la UNESCO fue creado en 1992 para combatir la amnesia colectiva como consecuencia de la extrema vulnerabilidad del patrimonio documental. Una vulnerabilidad que no ha disminuido, pues en la medida en que el programa ha crecido, también han ido creciendo los dolientes. Y cito: todo individuo tiene derecho a una identidad y derecho de tener acceso a su patrimonio documental, lo que comprende saber que éste existe y dónde se encuentra. Aunque no se logre a la perfección, es legítimo intentarlo. Ello concuerda con la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966. El acceso a la información ha quedado consolidado como parte de los derechos humanos y a partir del 2016, cada país celebrará el 28 de septiembre
como Día Internacional para el Acceso a la Información. Al proclamar esta celebración, la UNESCO busca concientizar la importancia del derecho de acceso a la información en el mejoramiento de la vida de las personas. Busca también catalizar iniciativas para expandir el acceso a la información en grupos poblacionales y en países que permanecen afectados por la brecha del conocimiento. Uno de los grupos afectados es el billón de personas con discapacidades. Al aprobar la Declaración de Nueva Delhi sobre inclusividad de los TICs para personas discapacitadas, la UNESCO aseveró su anhelo de facilitar la participación de esta comunidad en el sector empleo, educación y otros mediante tecnologías habilitantes. La filosofía de la UNESCO es clara y sencilla. La inclusión no es una carga, es una riqueza. Bueno, todos los que trabajamos cerca del programa y de la UNESCO conocemos muy bien todos sus recursos y hay que estarlos consultando. Yo me alegro hasta cierto punto que esta mañana se tocó el tema de la digitalización, puesto que si queremos acceso, y yo soy un usuario como cualquier otro, yo necesito consultar los códices mexicanos y necesito que estén digitalizados y en la red. Por lo tanto, es muy importante digitalizar. Claro, para digitalizar tenemos también que saber cómo. Ese tema es otra cosa que se tocó esta mañana. Hay unas reglas que se han escrito muy sucintamente que queremos poner en nuestro blog del MOLAC. Este es el ejemplo de lo que está haciendo México con la digitalización de sus códices en lo que se llama la Biblioteca Digital Mexicana. Al final lo que quería era darles muchas instrucciones sobre cómo ahorrar dinero en cuanto a la digitalización, porque hay que tener muy claro que no se puede estar, es decir, los recursos son pocos, por lo tanto no podemos cometer demasiados errores, no podemos permanecer como analfabetos digitales y tenemos que enterarnos. La estrategia de digitalización está muy bien resumida en estos documentos que se pueden consultar tanto en la página de Memoria del Mundo de la UNESCO como próximamente en nuestro blog de Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe. Hay pasos en la cadena, pero podemos verlo en el gráfico, de manera de que no se cometan los errores que muchos de nosotros hemos venido cometiendo y hemos perdido tiempo, y cuando vas a consultar algunos archivos te das cuenta, o algunos documentos muy importantes, que no puedes ampliarlo, que realmente lo que ves es un cuasi facsímil, es un falso facsímil. Está también el tema de los materiales audiovisuales, que son los más vulnerables, por lo tanto también es importante consultar esas. Y por último, la preservación digital, la negligencia en la acción por parte de los Estados miembros y partes interesadas relevantes resultará en pérdida de documentos digitales. Este es un caballo pura sangre, está cerrando una carrera como la inclusión social. Espero que gane, porque este caballo es propietario, que es propiedad de un venezolano. Adivinen cómo se llama: inclusión social. Muchas gracias.